Por nuestro querido y amado Padre en Cristo, Él te pedimos humildemente, Señor, que nunca seamos negligentes. Hola, mi nombre es Wilfred McClay y enseño historia en Hillsdale College. Mi tarea hoy es relatar la historia de cómo comenzó la Revolución Americana con los dramáticos enfrentamientos entre las tropas regulares británicas y los milicianos estadounidenses en Nueva Inglaterra. En los pueblos de Lexington y Concord, el 19 de abril de 1775, hace 250 años hoy, la mecha de la guerra finalmente se encendió. Cuando llegaron órdenes desde Gran Bretaña, el gobernador real de Massachusetts, el general Thomas Gage, recibió instrucciones de actuar con firmeza para detener la creciente rebelión. Tras una cuidadosa deliberación, Gage decidió que marcharía con 700 soldados británicos de casaca roja hacia Concord, un pueblo a unas 20 millas al oeste de Boston, donde confiscarían un depósito de suministros militares que había sido establecido por las fuerzas patriotas. El hecho de que ya se hubiera creado un depósito así es una muestra del nivel de organización y preparación para el conflicto que había alcanzado el bando patriota. No eran una turba desorganizada, lejos de eso. Sabían que Gage estaba contemplando algún tipo de movimiento, aunque no sabían exactamente dónde ni cuándo ocurriría, hasta que la operación estuviera en marcha. Y sabían que era importante esperar y asegurarse de que los británicos dispararan los primeros tiros para que los patriotas pudieran reclamar la superioridad moral. Samuel Adams lo expresó así en marzo de 1775. Pon a tu enemigo en falta y manténlo así. Este es un sabio principio tanto en política como en la guerra, como en efecto lo era. El éxito de las operaciones de Gage dependía del secreto, la sorpresa y una buena inteligencia. Así lo expresó el historiador David Hackett Fisher. Gage tendría que golpear el corazón del movimiento rebelde y paralizarlo con golpes rápidos y precisos, preferiblemente con el menor derramamiento de sangre posible. Pero no resultó exactamente así. En cambio, fue un desastre para los británicos. En muchos sentidos, el resultado de Lexington y Concord le dio a los patriotas una gran victoria en relaciones públicas, poniendo al enemigo claramente en falta y manteniéndolo allí. A lo largo del camino hacia Concord se encontraba el pueblo de Lexington, que no era un objetivo de las tropas de Gage. Y sin embargo, cuando los británicos llegaron allí al amanecer, se encontraron con un grupo de unos 70 Minutemen reunidos en la plaza central del pueblo. Los hombres estaban allí porque habían sido advertidos. Gracias a la famosa cabalgata nocturna de Paul Revere, quien fue uno de quizá hasta 60 mensajeros que él ayudó a organizar, encargados de informar a las milicias dispersas en la zona que los soldados británicos venían desde Boston, habían cruzado el río Charles en Cambridge y ahora se dirigían hacia el oeste, a Concord. Llegaron a Lexington en medio de un enfrentamiento incómodo. Tras algunos gritos provocadores y discusiones de ambos lados, los milicianos patriotas parecían estar comenzando a retirarse. Y entonces se disparó un tiro. Nadie sabe por quién, lo que llevó a los británicos a abrir fuego contra los patriotas reunidos, matando a 8 de ellos. Fue más una escaramuza que una batalla en toda regla. Pero se derramó sangre en ambos bandos y hubo muerte en el lado de los patriotas. La noticia se difundió rápidamente por todo el campo sobre lo que ya se estaba llamando la masacre de Lexington. Luego, los británicos continuaron hacia Concord, donde se encontraron con almacenes medio vacíos. Tal como la excelente inteligencia avanzada de los patriotas había indicado,
se avecinaba un movimiento contra Concord y retiraron la mayoría de sus armas, armamentos y municiones y quemaron el resto. Los regulares se encontraron con una fuerte resistencia de las tropas de la milicia reunidas, que llegaban desde el campo y lucharon valiente y verdaderamente contra los británicos, que eran más bien mecánicos. Los británicos perdieron a 14 hombres en una pelea en el puente norte de Concord, lo que hizo que los aterrorizados regulares dieran media vuelta y corrieran por sus vidas, rompiendo la disciplina, desobedeciendo a sus oficiales y abandonando a los heridos. Un espectáculo vergonzoso. Los británicos comenzaron a retirarse hacia Boston y enfrentarían fuego mortal a lo largo de toda la ruta. Sangriento fuego de francotiradores. Estaban superados en número y superados en maniobras en cada momento. Al final, regresaron maltrechos a Boston, habiendo perdido 3 veces más hombres que los estadounidenses. Y así comenzó la guerra. Y ahora unas palabras sobre la memoria histórica, porque después de todo, para eso estamos aquí, para recordar y obtener el valor de recordar nuestro propio pasado. ¿Por qué es tan importante hacer eso? Gran parte de lo que hoy recordamos sobre Lexington y Concord proviene de un solo poema escrito en 1860 por Henry Wadsworth Longfellow. El poema se llama El paseo de Paul Revere. Solía ser memorizado por todos los niños en edad escolar en Estados Unidos. Comienza así. Escuchen, niños, y oirán sobre la cabalgata nocturna de Paul Revere el 18 de abril de 1775. Casi no queda nadie vivo que recuerde ese famoso día y año. Realmente es un poema tan contagioso. Captas el ritmo que tiene, ¿no? Es un ritmo de golpeteos de tambor. Escuchen, niños, y oirán la cabalgata nocturna de Paul Revere. Pero ¿por qué Longfellow dirigió el poema a los niños? Seguramente los niños no eran la única audiencia que tenía en mente. Quizás ni siquiera era la audiencia principal que tenía en mente. No, pero está indicando algo. Está indicando que su poema está destinado principalmente a ser una expresión de un recuerdo valioso, un recuerdo de algo que necesita ser preservado, que debe ser transmitido a las generaciones sucesivas para que no se pierda. El recuerdo, en este caso, de Paul Revere, de sus actos heroicos. Por supuesto, el poema no ofrece una representación completamente precisa de los acontecimientos que ocurrieron en aquellos días. Para eso, les recomiendo que consulten a David Hackett Fisher u otros historiadores que han cubierto ese tema. Pero el poema hace algo diferente. Transmite el significado espiritual esencial de los acontecimientos, el legado que nos han dejado. Un significado que podemos, debemos y tenemos que hacer nuestro. Y transmitió ese significado en un momento crucial de la historia estadounidense. El poema fue compuesto en 1860, en el umbral de nuestra mayor crisis y prueba nacional, la Guerra Civil estadounidense. Longfellow nos llamaba a mirar hacia atrás, así como Abraham Lincoln instó a los estadounidenses a escuchar los místicos acordes de la memoria cuando fue investido como presidente y a recordar el espíritu del 76 y a sus antepasados heroicos. Así, Longfellow les recordó a un héroe de Lexington y Concord justo en el momento en que la nación entraba en la gran prueba, la gran crisis de la Revolución. El poema concluye también con una inquietante predicción que habla a nuestro tiempo igualmente. Y permítanme cerrar con eso. Porque nacida en el viento nocturno del pasado, a lo largo de toda nuestra historia hasta el final, en la hora de oscuridad, peligro y necesidad, la gente despertará y escuchará los apresurados cascos de ese corcel y el mensaje de medianoche de Paul Revere. Si Longfellow tiene razón, los hechos de Lexington y Concord ejemplificaron cualidades perdurables.
del carácter del pueblo estadounidense que continuarán manifestándose. Si tenemos la disposición de recurrir a esos recuerdos, la capacidad de responder a la oscuridad con luz, al peligro con energía y determinación, animados por el conocimiento de que otros han hecho estas cosas antes que nosotros y en cierto sentido por nosotros. Lo que se hizo antes puede hacerse de nuevo. Gracias.